La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Soy Andrea de Elche, aunque ahora vivo en Berlín, y me hice mecenas ya hace unos meses, pero nunca he encontrado el momento de calma y tranquilidad para enviaros un mensaje, sobre todo de agradecimiento por vuestro programa. Os descubrí no hace mucho y realmente me encanta empezar el día con un café, con el olorcito y el sabor del café y con vuestras voces y ideas, conversaciones, discusiones, todo al mismo tiempo. Os escucho desde la retaguardia, siempre con un día de retraso, pero realmente la compañía y sobre todo la opinión crítica y la visión que dais de todos los acontecimientos pues me mantienen conectada con España, también con la realidad internacional y sobre todo esperanzada en que hay muchas opciones y muchas vías para la actuación y para el cambio. Muchas gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. We face three imperatives in addressing the climate crisis. First, we need to achieve global carbon neutrality within the next 3 decades. Second, we have to align global finance between the Paris Agreement, the world's blueprint for climate action. And third, we must deliver a breakthrough on adaptation to protect the world, and especially the most vulnerable people and countries, from climate impacts. We will sound all our silver songs, and we will... Hemos vuelto a ganar. Felicidades a todo el pueblo. Con votos. Todo lo que nosotros tenemos es con votos. Con votos. Votos sí, balas no. Votos sí, violencia no. Votos sí, intervencionismo no. Todo lo que tenemos es con votos. Pueblo de Venezuela y aliados de la comunidad internacional, el fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. Que no habrá solución mientras Maduro siga usurpando funciones. El tiempo hoy atenta contra todos los venezolanos, contra la región, contra el continente. El cambio no lo podrán parar. Esto es insostenible. Son 42 años de democracia, de libertades, de derechos, de concordia, de convivencia, y todo eso se lo debemos a la Constitución española, que es, como he dicho antes, el mayor logro de nuestra historia colectiva. Por tanto, hay muchísimos argumentos, muchísimas razones para celebrar la vigencia de nuestra Carta Magna. Desde el Partido Popular queríamos celebrar hoy el 42 aniversario de la Constitución, en un año importante en el que además se ha conmemorado el 45 aniversario de la restauración monárquica, que es una institución ligada estrechamente con la consolidación de las libertades, la transición y la redacción de esta Carta Magna. Hoy es un año especial también en lo negativo, porque hemos sufrido más de 70.000 fallecidos por la pandemia y también porque es la primera vez que los que se declaran enemigos de la Constitución y de la nación española están en la dirección del Estado, tal y como ellos mismos han reivindicado después de aprobar los presupuestos. El Estado no es un patrimonio de la derecha españolista española. Nosotros somos tan españoles como cualquiera y el Estado tiene que ser la expresión de lo que votan los ciudadanos, independientemente de la opción política que elijan, independientemente del territorio del Estado en el que vivan. Coffee at midnight. No, it's just
Buenos días, cafetera, una mañana más. Bienvenidos a este programa. Hoy que en España, pues mañana es fiesta y entonces pues hay una especie de puente, de manera que algunos lo han cogido, otros veo que no tanto, y son días en parte para algunos ciudadanos de descanso, así que toda la actualidad política yo creo que se vuelve un pequeño tsunami que nos tiene metidos en esta rutina de tensión y de crispación informativa. Pero bueno, vamos a tratar de analizarlo, vamos a tratar de ver la perspectiva del rey vuelve a las portadas. Ahora veréis que tiene su juerga. La regularización de Juan Carlos I. Ha pedido regularizar sus deudas con el fisco y afecta a ingresos por encima de 500.000, dice hoy el periódico El País en la portada, que es uno de los temas que... Pero tenemos elecciones en Venezuela, tenemos celebración del Día de la Constitución, que tuvo actos y homenajes conmemorativos en la vida política española, de manera que tenemos algunas declaraciones, como habéis escuchado en el resumen que hace de índice de este programa, pues algunas que son muy grandilocuentes. Luego escucharemos alguna más. María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¡Ay, qué susto, qué ímpetu! ¡Qué ímpetu! ¿Qué tal el fin de semana? Bien, de descanso. Supongo que como mucha gente necesitamos descansar. Ya, total, llega el fin de semana y es como para desconectar. Bueno, a esta hora se van incorporando un montón de amigos de la cafetera, que además a quienes pedimos que participen a través del siguiente hashtag: #LaCafeteraPuentes. Los puentes que no tienden entre gobierno y oposición, oposición-gobierno, no hay manos tendidas, no hay puentes de entendimiento. Tenemos una oposición que parece que se ha echado al monte, ahora escucharéis algunos ejemplos. #LaCafeteraPuentes es el hashtag del programa con el que vamos a comentar hoy la actualidad, y así podemos planear por las portadas de los periódicos y podemos analizar un poquito por dónde va la agenda setting. Luego hablaremos también de la agenda de la cafetera y charlaremos aquí un poquito con la audiencia del programa, que ya se van incorporando a esta hora. Enjoy the Silence, Tania de la Fuente, Ángel, Marina, Rafael, también Mamen, Seoan, Carsus, Víctor, Santiago, Nativo, Focola, Tania de la Fuente, Esperanza Cardero, Amaya, bueno, Javi, un montón de gente que se incorpora a esta hora. Elena, buenos días, que se incorpora a esta hora, Marta, Oxonian, y que nos van a ayudar también a analizar un poco mejor la actualidad. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal está la audiencia de la cafetera? ¿Qué tal está la familia cafetera, la resistencia? Con esta vida tan extraña que nos ha tocado, este tiempo tan extraño que nos ha tocado, donde todas las rutinas han quedado trastocadas, todas las rutinas familiares, todas las rutinas de ocio, en fin, de nuestro tiempo, han quedado completamente alteradas. Pues vivimos en una realidad un tanto distópica. ¿Quién nos lo iba a decir que íbamos a terminar viviendo en primera persona la película, la serie Years and Years? Para el que no lo haya visto es súper recomendable, súper recomendable. El otro día le dije a Pepe Romero, por cierto, que tenía que ver, que no ha visto todavía Black Mirror. Pero si queda todavía algún rezagado por aquí que no haya visto Black Mirror, especialmente el primer episodio de la primera temporada. Todos son muy interesantes. Es sobre cómo cambia por la tecnología el mundo que vivimos. Y después de ese episodio hay que ver la serie Years and Years y darte cuenta de cómo está evolucionando, de cómo está cambiando tan precipitadamente toda nuestra forma de relacionarnos entre los ciudadanos. Bueno, por las tecnologías y también por el peso de la opinión pública, todas estas transformaciones que estamos viviendo, la crispación, los cambios, la polarización, todo eso. Así que muy recomendable. Bueno, pues almohadilla, la cafetera, puentes. Si os parece, podemos analizar las portadas de los periódicos, vemos un poco cuáles son los titulares de actualidad que nos ha dejado. Hay algunas cosas bien golosas. He visto que resaltabas la del periódico La Razón en Twitter, que no te ha gustado mucho. La mayoría cree que Iglesias busca tumbar el régimen. Y una foto de Chávez en portada. Ayer se celebraron las elecciones en Venezuela, las elecciones legislativas. Hubo una baja participación. Claro, la prensa utiliza esto de la baja participación como un síntoma del deterioro, del desgaste del gobierno venezolano. Sospecho que algo tiene que ver con el coronavirus.
con las convocatorias, puede que tenga desgaste también, ¿no? Lo dicen todos los expertos, digo yo que en algo lo fundamentarán. Pero claro, medirlo en un clima como este, en el que hay mucha preocupación a participar en actos masivos, como por ejemplo las elecciones. Luego hablamos de las elecciones en Venezuela, que tiene su gracia. Ha vuelto a ganar Maduro. Lo que pasa es que el gobierno de Maduro, con una participación baja. Pero en todo caso, hoy, con la foto de un icono de Chávez en portada, el titular: la mayoría cree que Iglesias busca tumbar el régimen. Decías en Twitter, María, algunos ya ni disimulan la manera de editorializar a través de los titulares. Sobre todo porque estamos hablando de una encuesta y si es cierta esta encuesta es muy preocupante, ¿no? Que haya esa mayoría de personas que piense que un vicepresidente del gobierno quiere acabar con la democracia española. Es algo muy grave. Yo creo que no solamente el momento en el que se está publicando, porque es que además se está publicando esto después de que llevamos días hablando de un chat en el que altos cargos del ejército retirados llamaban a un golpe de Estado porque se creían esto mismo, se creían que la democracia española estaba en riesgo y ahora nos encontramos con esto. Yo creo que es una irresponsabilidad mediática, pero de manual. Y luego, aparte, si es cierta esta encuesta, es muy preocupante que haya un sector de la población que realmente crea esto. Y de algún sitio lo han sacado. O sea, lo que hay que hablar también y analizar es de dónde han sacado esta idea de que la democracia española está en riesgo. Y luego otra cosa, ¿de verdad si Europa creyese que la democracia española estuviera en riesgo no nos hubiese advertido? Totalmente, claro, absolutamente. Pero hoy está en esa portada. En todo caso, es verdad que lo que refleja es un clima muy crispado, como a ver, ayer, lo que pasa es que siempre me cuesta mucho cuando estamos haciendo el análisis de prensa. Me decía algún amigo, no etiquetes, pero es que resulta muy difícil porque estoy convencido de que no hay que ser ningún ingeniero para darse cuenta de que cada vez que no gobierna la derecha en España, el clima de crispación se instala en la prensa, incluso en el debate político, en el debate público, y es bastante impúdico, se nota bastante, se nota mucho, es muy evidente. Siempre que hay ruido de sables está gobernando la izquierda o los progresistas o el Partido Socialista y entonces se escucha el ruido de sables. En esta ocasión se ha escuchado un ruido de sables oxidado, pero ruido de sables. Y por cierto, tuve un debate este fin de semana, he tenido una bronca en la red otra vez. Tuve un debate el viernes, primero con Ana Rosa Quintana y después en Al Rojo Vivo con Ferreras. Y entonces intenté explicar una cosa que fue imposible. Entonces alguien recogió el momento de la tertulia, lo recogió Vox en sus cuentas de Twitter. Y entonces, ante las mentiras de la periodista de La Razón, que no es que precisamente esté alineada con mi pensamiento ideológico tampoco, de las mentiras de Fernando Berlín y de la periodista de La Razón, Ferreras tuvo que salir en defensa de la verdad, decía el tuit de Vox, y entonces ponían un fragmento. Un fragmento, por cierto, cortado, no estaba completo, porque si hubiera estado completo, pues se habría entendido que es exactamente lo que Berlín estaba pretendiendo decir. Y todo comienza porque, analizando este ruido de sables, estos militares que enviaron una carta al rey, que tenían un grupo de WhatsApp y que en el grupo de WhatsApp había alguno que lanzaba peroratas del estilo de habría que fusilar a 26 millones de ciudadanos españoles, pues yo hice el siguiente comentario. Cuando pude, cuando me dejaron. El comentario consistía en que si es grave que haya algunos militares o exmilitares, aunque sean militares de los años 70, es igual. Ya es grave que se esté creando este clima, que es un retrato del clima que hay en una parte del país, porque además cualquiera que habla con otros militares se da cuenta de que, hombre, no voy a decir que sea de una forma generalizada, pero desde luego no resulta tampoco extraño escuchar ese tono o tonos similares, poniendo en cuestión, como hace el periódico La Razón hoy en su portada, digamos, los razonamientos democráticos del partido Podemos, ¿no? Entonces esto, cualquiera que conozca a dos militares sabe que tampoco es que sea una cosa especialmente extraña. Pero esto tenía especial gravedad, habida cuenta de que además hay un partido político en el que se sustentan. No quiere decir esto que el chat pertenezca
a los miembros de Vox, cosa que no dije en ningún momento. Ahora ya se han encargado en la red de decir Fernando Berlín intentaba atribuir el chat a Vox, cosa que no es cierta, aunque uno de los participantes fuera un activo militante de Vox. Pero te puede pasar en el PSOE, te puede pasar en Podemos, te puede pasar en cualquier lado y tú no tienes por qué controlar tu militancia. Hombre, llama la atención que en ese mismo chat haya un mensaje de Abascal, el líder de la extrema derecha, el líder de Vox, saludando a los miembros del grupo. Bueno, le pueden haber invitado, le pueden haber dicho, oye, envía aquí un mensajito a este grupo que te tienen mucha afición, y que él se haya sumado para proclamar el Viva España. Puede pasar. Claro, ya es raro que veas a Macarena Olona en el Congreso de los Diputados diciendo que se siente en sintonía con la carta que enviaron, que promovieron miembros de ese chat, la carta enviada al rey, porque son su gente. Hombre, ya hay... Dices, no, si no es por buscar vínculos, no es por vincular a nadie, pero ya resulta un tanto inquietante. Y cuando ves después algunos miembros de este partido Vox, como Espinosa de los Monteros, haciendo verdaderos equilibrios para no condenar el contenido de ese chat, pues dices, el problema no es tanto si estás detrás o no, si lo has enviado desde tu cuarto de baño o no, sino quién se sustenta sobre tu ideología y cómo le están haciendo. Y fijaos, bueno, trataba de decir eso, fue imposible, pero entiendo que como también uno se dirige para un público más o menos adulto, pues habrá un montón de gente que lo comprendiera perfectamente, independientemente de lo que después Vox tuitee o de lo que algún libelillo digital publique para darnos publicidad, cosa que también por otra parte agradecemos, que nunca viene mal. Pero nos escribía un militar, aquí a la cafetera. Decía, hola, soy oyente de la cafetera desde hace ya casi 3 años, mecenas desde hace unos meses. Dice, con respecto al tema del asunto, quiero aclararos que soy oficial del Ejército del Aire. Dice, no podéis imaginar la alegría que me ha dado cuando vi que tocabais este tema. Dice, el aumento de este discurso de odio está presente en muchos grupos de WhatsApp, como el que desveló Infolibre. Por desgracia no conozco a ningún compañero que nunca haya escuchado expresiones de esta naturaleza. Y yo personalmente he vivido la situación de tener que abandonar alguno de esos grupos por expresarse en ellos opiniones y pensamientos bárbaros y deleznables, nada apropiados para personas que se suponen están al servicio de España, decía. Dice, por eso quería comentaros un par de cosas. Tiene que ver con los planes de formación en las academias militares. En dichos planes, por lo menos en los de aviación, no encontraréis ni créditos asignados ni a la memoria histórica. Dice, desde luego los asignados a historia son irrisorios. Y dice, asimismo, durante mi paso por la academia, nadie me enseñó nada sobre memoria democrática, si bien es cierto que hay algunas asignaturas de derecho, como derecho constitucional, pero resulta llamativo que no se aborde el asunto del golpe de Estado que vivimos hace 90 años. Y luego, varias intentonas durante los años 80, dice que deberían ser enseñanzas cruciales para todo militar. Y de sumado a esto también es notable la escasa presencia de asignaturas dedicadas al derecho internacional humanitario, que están integradas en un módulo que, como verás en los planes que te adjunto, nos envía los planes, consta de escasos 2 créditos. Dice, suficiente para constar en el currículum, pero que impacto pues tiene de verdad 0. Dice, lo que pretendo transmitiros con esto es la inquietud que tenemos algunos profesionales que estamos en las Fuerzas Armadas por la falta de formación humanista que existe entre los que nos adherimos a la carrera de las armas. En el aspecto técnico, los oficiales salimos muy bien preparados, pero los planes de estudio adolecen, por desgracia, de formación en valores democráticos. Ningún país democrático con un poco de sensatez debería permitir esas lagunas en la formación de quienes se suponen están ahí para defender un sistema basado en valores como son la libertad, la igualdad, el respeto a la vida y a todos los derechos humanos. Y dice, he sentido la necesidad de compartir mi experiencia en este campo con todos vosotros, pues es un tema que para mi sorpresa no ha generado aún un discurso social intenso. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que nos pusieras este mensaje. Traté precisamente de explicarlo en televisión y quizás esto es lo que nos debería abrir los ojos. Esta es la polémica que ha acompañado el fin de semana, lo del chat de los militares retirados, pero que en todo caso ahora veréis que hoy todavía los medios digitales, Infolibre sigue todavía apuntando novedades. El ruido del chat
este chat de exmilitares y la sombra del fraude fiscal ponen a la monarquía en el ojo del huracán en el Día de la Constitución. El 42 cumpleaños de la Constitución se celebró el domingo de forma atípica, con un aforo muy limitado, a las puertas del Congreso, y después del tenso debate presupuestario, la derecha y la izquierda volvieron a chocar, esta vez con la situación en la Casa del Rey como telón de fondo. La polémica del chat elevó la presión sobre Felipe VI para que rompa el silencio en sus discursos de Navidad y de la Pascua militar. Bueno, vamos a ver, claro, porque hay muchas voces que están pidiendo al rey que se pronuncie sobre lo que ha ocurrido, que se pronuncie sobre este chat de exmilitares. Me sorprendió porque vi el otro día a Emiliano García Paje del Partido Socialista ironizando sobre quién está detrás de esas peticiones al rey. Y decía, hombre, confío que siempre han sido los críticos con la Casa Real, que esto no es una novedad, que están aprovechando este asunto, decía Emiliano García Paje. Bueno, insinuaba que Podemos estaba detrás de este movimiento contra el rey, que no sé dónde se ve algo contrario a nadie, porque pedir que uno se pronuncie en favor de la democracia no sé qué tiene de negativo, pero en todo caso Emiliano García Paje señalaba así de forma indirecta a Podemos. Claro, comete un pequeño error, es que no solo lo ha pedido Podemos. O'Donnell Elorza, Partido Socialista, el jueves, aquí en La Cafetera. Yo creo que sí que hace falta una declaración muy formal del gobierno en torno a lo que está pasando, porque esto es un poco la punta del iceberg, pero hay mucha base ahí detrás. Eso hay que cortarlo con claridad, con tranquilidad, pero ser consciente de que hay un problema que viene de muy atrás, lamentablemente. También sería bueno que Su Majestad el Rey pues, tuviera un posicionamiento público, porque lo están utilizando, lo están, entre comillas, secuestrando una cuadrilla de golpistas para sus intereses. Así que el pronunciamiento del rey lo pedían no solamente, en fin, los fantasmas en la imaginación de Emiliano García Paje, lo pedían también algunos destacados socialistas como O'Donnell Elorza. Pero en todo caso no parece que se vaya a pronunciar el rey, y sí hay preocupación por la manera en la que esto está visibilizando un sentir que se ha extendido no solo entre las Fuerzas Armadas, porque, como decía María.es hoy en la portada de el periódico La Razón, el titular, la mayoría cree que Iglesias busca tumbar el régimen. En realidad, lo que nos está retratando también es que toda esa pequeña gota malaya que se ha ido instalando en la sociedad desde que Podemos se presentó a aquellas elecciones europeas, esa gotita malaya ha ido calando entre la ciudadanía. Y luego llamó la atención una cosa. Ayer fue el Día de la Constitución. Ayer se celebró en la puerta del Congreso de los Diputados un solemne acto de reivindicación de la Constitución. Todos los partidos estaban enfrentados unos a otros y, sin embargo, todos enarbolaron la misma Constitución en sus manos. Un efecto milagroso, una cosa milagrosa. Todos leían artículos que debían ser cumplidos, pero, sin embargo, consideraban que el partido rival estaba poniendo en peligro la Constitución española. Pues muy crispado, ¿viste un poco los actos, Mary? Bueno, los he seguido un poquito por pequeños fragmentos que han ido destacando los medios, pero bueno, yo creo que era previsible, ¿no?, la reacción de los diferentes líderes políticos. Y además creo que suele ser el día de la apropiación de la Constitución, ¿no? Cada uno la interpreta de una manera y, sobre todo, qué casualidad que en beneficio propio. La Constitución es como la Biblia. Son metáforas que tienen, algunas son de obligado cumplimiento y otras son de libre elección. Como, claro, el derecho de la las vivienda asignaturas. Es algo metafórico. Que es lo que están destacando. Que luego es curioso esto, ¿no? Porque la Constitución dice, no, es que tiene unos principios que son de obligado cumplimiento, pero tienen otros que son indicaciones legislativas, dicen los expertos. Pero esto ha sido flexible con el tiempo. Unas cosas se han ido volviendo de un color o de otro. Bueno, es igualmente llamativo, pero siempre que se celebra esta fiesta, pues surge ese debate. ¿Cuáles son los artículos de la Constitución que no se cumplen? Y en todo caso, ¿quién es constitucionalista? Porque Podemos enarboló la Constitución y citó algunos artículos de obligado cumplimiento que las administraciones no están poniendo encima de la mesa poder desarrollar. Bueno,
Decía ayer el presidente Pedro Sánchez, mensaje por el Día de la Constitución, nos ha permitido 42 años de convivencia. Son 42 años de democracia, de libertades, de derechos, de concordia, de convivencia, y todo eso se lo debemos a la Constitución española, que es, como he dicho antes, el mayor logro de nuestra historia colectiva. Por tanto, hay muchísimos argumentos, muchísimas razones para celebrar la vigencia de nuestra Carta Magna. Y hay dos razones más este año. La primera es que, gracias a un instrumento constitucional como es el estado de alarma, estamos dando una respuesta eficaz a la peor pandemia del último siglo. Y, en segundo lugar, que después de 2 años de bloqueo, las Cortes Generales han aprobado unos presupuestos que elevan a la máxima categoría el alma social de nuestra Constitución. Hay mucha reivindicación con la Constitución y, claro, pocos se atreven a tocar la mitología. La Constitución es la carta de la que emanan después todas las leyes. Algunas tienen herencias, pero tienen que encajar dentro de los supuestos que enmarca la Constitución. Tienen que ser constitucionales, tienen que responder, digamos, que es la ley de leyes, en la que se fundamentan todas las demás, o en la que tienen que estar amparadas, en la que se pueden amparar todas las demás. Bueno, pero luego está la mitología de la Constitución, todos esos aspectos que no se cumplen. Hoy tenéis publicado numerosos artículos de estos artículos de la Constitución que nunca verás enarbolados, ni por el gobierno ni por la oposición. Pero luego después está la mitología en torno a la Carta Magna. Estas palabras de Pedro Sánchez, la manera en la que se ensalza. Hoy hemos publicado un artículo muy interesante en Radio Cable, que es original de The Conversation. Está escrito por el responsable del área de archivo de investigación y de documentación del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, por Gaizka Fernández Soldevilla. Y entonces aquí tumba una de las grandes mitologías de la transición española. La transición española, ¿pacífica o sangrienta? Porque, claro, siempre se ha mitificado mucho este periodo, ¿no? De alguna manera la transición parecía plácida, incruenta e incluso en algunos ámbitos, no los académicos, pero siempre se había tendido a resaltar las luces del proceso de democratización, que tuvo algunas, como es evidente, pero se minimizaban las sombras, entre ellas la violencia política. Pero, sin embargo, como demuestra la hemeroteca, como demuestra la bibliografía especializada, fueron años de plomo. Es verdad que no se puede pasar ni de la idealización a la demonización sin término medio, pero hay trabajo tampoco para denominarlo como la transición sangrienta, pero hay trabajo como para colocar esto en su justo término. Porque si vemos desde el 76 al 82, casi 500 víctimas, no solamente procedentes de la banda terrorista ETA, porque también estaban los Grapo, también estaban grupos de la ultraderecha o parapoliciales como la AAA, el Batallón Vasco Español, con 62 muertos en aquellos días, organizaciones palestinas y armenias, organizaciones de corte independentista, catalán, canario, también con otras 4 víctimas. Desde el 76 al 82 hubo numerosas víctimas mortales, casi 500 víctimas mortales en manos de todo tipo de terrorismo interior y exterior aquí en España. Obviamente la mayor parte van a cuenta de la banda terrorista ETA, pero no solamente. Así que mitificar la transición como un periodo pacífico, como un periódico, como decía Pedro Sánchez, que nos ha permitido estos 42 años de convivencia, es por lo menos impreciso. Son 42 años de democracia, de libertades, de derechos, de concordia, de convivencia. Y todo eso se lo debemos a la Constitución española, que es, como he dicho antes, el mayor logro de nuestra historia colectiva. Por tanto, hay muchísimos argumentos, muchísimas razones para celebrar la vigencia de nuestra Carta Magna. Y hay 2 razones más este año. La primera es que, gracias a un instrumento constitucional como es el estado de alarma, estamos dando una respuesta eficaz a la peor pandemia del último siglo. Y, en segundo lugar, que después de 2 años de bloqueo, las Cortes Generales han aprobado unos presupuestos que elevan a la máxima categoría el alma social de nuestra Constitución. Bueno, la mitificada Constitución española.
Tiempos que en todo caso nunca han estado exentos de riesgos. Ayer Pablo Echenique decía, la Constitución está bajo asedio. Dice, los grupos de extrema derecha, decía Echenique. Hay que decir que la Constitución española está bajo asedio, nada más y nada menos que por 2/5 de esta Cámara. Tenemos 52 diputados de Vox que dicen abiertamente que los gobiernos de la dictadura eran mejor que el gobierno democrático de España, y tenemos 88 diputados del PP, del primer partido de la oposición, que llevan 2 años abiertamente incumpliendo el artículo 122.3 de la Constitución española, que dice que el Consejo General de Poder Judicial debe renovarse cada 5 años. Y además lo hacen a todas luces con el objetivo de evitar que se juzgue a sus altos cargos que tienen problemas con la corrupción. Así que decía Echenique los nuevos riesgos a los que se enfrenta la sociedad española, que no han desaparecido, simplemente si echamos la mirada atrás. Y bueno, os invitamos a que leáis ese artículo. ¿Una transición española pacífica o sangrienta? Hoy en radiocable.com. También Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno, defendió, como fue una sesión bronca, defendió Pablo Iglesias que el Estado no es patrimonio de la derecha. El Estado no es un patrimonio de la derecha españolista española. Nosotros somos tan españoles como cualquiera, y el Estado tiene que ser la expresión de lo que votan los ciudadanos, independientemente de la opción política que elijan, independientemente del territorio del Estado en el que vivan. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de política ficción, si os parece bien, porque, fijaos, hizo un hilo de tweets en la red social que hoy merecen ser destacados, porque es verdad que ¿qué pasaría en España si la historia se estuviera reescribiendo en este momento? ¿Qué es lo que dirían en el futuro sobre nuestra sociedad? ¿Qué es lo que habría pasado? Decía Carlos Hernández, el periodista, siempre se dice que conocer la historia nos sirve para afrontar mejor el presente, y así que no se repitan los errores. Vamos a hacer la práctica a la inversa. Confirmemos cómo fue realmente la historia, analizando los tiempos que nos ha tocado vivir. E imaginaos cómo van a ser escritos en el futuro. Poneos en situación. Máquina del tiempo. Viajad hacia el futuro. Hay un titular que aparece en Infolibre. Francisco Beca, el general retirado que llama irrepetible a Franco y quiere fusilar a 26 millones de personas. No fusilarán a 26 millones de españoles porque esta vez no será con el poder, pero en el año 36 sí lo consiguieron. Y su estrategia se parece a la de entonces: criminalizar al gobierno democrático en base a mentiras para justificar el exterminio de quienes no pensaban como ellos. Y Carlos Hernández pone un ejemplo: las directrices secretas del general Mola, abril del 36. ¿Sabéis lo que decían? Eliminar a los elementos izquierdistas, comunistas, anarquistas y sindicalistas más sanos. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, aplicando castigos ejemplares. Y decía el periodista Carlos Hernández, si hoy triunfaran, en unos años los niños estudiarían en el colegio que España había estado gobernada por unos asesinos. Y ahí escuchábamos la última de Hermann Tertsch. Comparar a Pedro Sánchez con Charles Manson. Y publica Carlos Hernández el artículo del Plural donde cuenta esto. Estudiarían que en España gobernaban unos terroristas que aprovecharon la pandemia para dejar morir a 100.000 españoles. Y publicaba Carlos Hernández un texto actual que señalaba: Vox usará la moción para denunciar un gobierno criminal y la oposición contemplativa del Partido Popular y Ciudadanos.
También estudiarían en el futuro que se levantaron en armas porque el gobierno ilegítimo quería incluso matar a los niños con problemas físicos o psíquicos. Y como prueba, un artículo actual, donde un cura de Yecla dice que la ley Celaá busca que los niños con discapacidad sean, o que estorben, sean la excusa para matarlos. Decía también Carlos Hernández, estudiarán entonces en el futuro que aquel gobierno ilegítimo, el de hoy, asaltó también el Poder Judicial porque su objetivo era establecer un régimen dictatorial, y pone como ejemplo un artículo del periódico ABC que dice: Vox acusa al gobierno de protagonizar un asalto al más puro estilo bolivariano con su reforma del Consejo General del Poder Judicial. Si esto ocurriera en el futuro, estudiarían que el golpe de Estado no lo dieron ellos en 2020, sino dos criminales llamados Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que llegaron al poder ilegítimamente y no de forma limpia. Y publica Carlos Hernández un artículo donde el titular dice: Casado acusa a Sánchez de impulsar un cambio de régimen y a Abascal de copresidir un gobierno ilegítimo y traidor. Estos son titulares reales, que se están publicando estos días. También en el futuro, si todo esto si ocurriera como ocurrió en el 36, en el futuro unos criminales dirían que usaron la democracia para sovietizar el país, que se merecieron terminar como terminaron porque se mancharon las manos de sangre en aquel periodo falsamente democrático que se prolongó entre el 18 y el 2020. Y publica Carlos Hernández un artículo real que dice: Abascal acusa al gobierno de un golpe de Estado institucional y dice que intenta vetar más al rey. Y dice Carlos Hernández: analicen si les apetece cada tuit. Incluso publiquen el suyo propio, compárenlo con los hechos que se utilizan hoy en día para justificar el golpe de Estado del 36 o los crímenes de la dictadura. Aprendamos del presente para confirmar cómo fue el pasado y cómo conozcamos un poco el pasado para estar prevenidos ante esto. Si toda esta manipulación y toda esta desinformación nos la hacen ahora con los evidentes accesos que tenemos a las noticias, imaginad lo que dirán dentro de 30 años. ¿Cómo se construirá la realidad? Pues se construirá en base a los fantasmas del pasado, a las derivas de algún editorialista y a los planteamientos absolutamente radicales de políticos, analistas, en fin, periodistas, programas de televisión. Así que un lío monumental. Bueno, me parece que era muy interesante para hacer este ejercicio. Además de la agenda setting, la agenda de la cafetera. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, en la
agenda de la cafetera. Fijaos, la pandemia también está conformando algunas cuestiones, pero también hay otros elementos por los que nos tenemos que fijar. Por ejemplo, esto de María, que ha ocurrido en Dinamarca, han presentado un proyecto de ley que, si se aprueba, va a reconocer el sexo sin consentimiento como violación. Sí, lo contaban desde Amnistía Internacional y precisamente hacían esa valoración, decían que era un momento histórico porque esto supondría que se pone pues a la altura de países como citaban a Grecia, a España, también a Países Bajos. Grecia, por ejemplo, modificó esta tipificación de violación en 2019 y sobre todo ponían el foco en España y en Países Bajos, que también recordaban que han anunciado la intención de que se considere el sexo sin consentimiento como violación. Es verdad que este es un proyecto de ley, todavía tiene que aprobarse, pero dicen que si se aprueba esta ley, Dinamarca será solo, decían, el 10º país del espacio económico europeo que reconozca esto mismo, que el sexo sin consentimiento constituya violación. En concreto, el caso de Dinamarca, decían que se denuncian muy pocas violaciones en comparación con las que realmente se producen. Daban datos del Ministerio de Justicia danés y decían que en Dinamarca hay cada año unas 6.700 mujeres que sufren una violación o un intento de violación. Sin embargo, citan una investigación de la Universidad del Sur de Dinamarca que calcula que esta cifra podría ser mucho mayor. Dicen que puede haber sido de hasta 24.000 mujeres en 2017 y, sin embargo, en 2019 se denunciaron a la policía solo 1.017 violaciones y solo 79 acabaron en condena. Es algo, además, en lo que se ha hecho referencia también aquí en España. ¿Os acordáis cuando entrevistamos a Victoria Rosell, que hablaba de precisamente de las pocas violaciones que se denuncian a través de la policía y que por eso había que abrir otras puertas y otros centros para que las propias víctimas acudan y se sientan más seguras a la hora de denunciar? Y este es un problema que vemos que no solamente afecta a España, sino también, en este caso, a Dinamarca. Y hemos visto también en Naciones Unidas, los parlamentarios, dicen, sufren cada vez más violaciones de sus derechos, especialmente si son mujeres. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues es un informe que han hecho en lo que llaman el Comité de la Unión Interparlamentaria, que lo que es una organización internacional de los parlamentos. Y entonces en este informe lo que han hecho es analizar estos abusos y dicen que de los 552 casos que han examinado este año, la mayoría son contra mujeres. Dicen que 98 se referían a abusos contra hombres y 454 contra mujeres. Además, lo que han hecho es expresar bastante preocupación porque dicen que esta es una tendencia que va al alza, ¿no? Y dicen que hay cada vez más denuncias de violaciones de sus derechos y también hablan de que ha habido más actos de intimidación y de violencia, sobre todo hacia las mujeres, que son las que lo sufren de manera más desproporcionada. También otro dato que daban es que el 85% de los casos que han examinado afectan a parlamentarios de la oposición y sobre todo insistían en eso, en que están realmente preocupados porque hay cada vez más violaciones de los derechos contra los parlamentarios y sobre todo contra las parlamentarias. Y además también hay otro elemento, os decía, la pandemia también nos ha evidenciado algunos aspectos que dejan en situación de muchísima inseguridad a diferentes colectivos, pero la pandemia ha hecho que se reduzcan los salarios a nivel mundial. Es un informe de la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Sí, este es uno de los puntos que se va a tener que poner el foco también como consecuencia de la pandemia. Y hay que recordar que, una vez más, las mujeres son las más perjudicadas en esta pérdida de ingresos. Decían que es verdad que, que ya veníamos de datos preocupantes anteriormente a la pandemia. Decían que antes de la pandemia cientos de millones de trabajadores del mundo recibían una remuneración inferior al salario mínimo. Pero esta situación se ha complicado todavía más desde marzo, cuando empezó sobre todo la pandemia. Las mujeres, como digo, son las más perjudicadas y, según este informe de la Organización Internacional del Trabajo, el primer semestre de 2020 fue de los más preocupantes, fue cuando más se redujo o al menos crecieron más lentamente los salarios. Además, dicen que los salarios de las mujeres y también de los trabajadores con remuneraciones más bajas han sido los que han estado más tocados. Y si nos vamos a países, dicen que los salarios han subido más en Asia y menos en Europa y en Estados Unidos. Dicen que aumentaron más rápidamente en Asia y el Pacífico y Europa Oriental y con mucha más lentitud en América del Norte y también en Europa. Insistían en algo que yo creo que también es clave, que es en lo que se tendrá que poner el foco, sobre todo después
de esta crisis, y es que una de las autoras del informe decía que hay que tender al salario mínimo. Decía, un salario mínimo adecuado pone al trabajador a salvo de una remuneración baja y reduce la desigualdad. Es un escudo, además, contra la desigualdad. Aquí, por ejemplo, en España, recordáis que antes de la pandemia se subió el salario mínimo y, de hecho, hubo muchas críticas, pero aquí en este informe insisten en eso mismo, en la importancia del salario mínimo para proteger a los trabajadores pues frente a situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Y luego está todo este asunto de la Casa Real. Juan Carlos intenta evitar una investigación judicial de las tarjetas opacas, pagando ahora a Hacienda. Lo lleva el diario.es en su portada. El abogado del Rey Emérito presentó una regularización fiscal que está estudiando la agencia tributaria. Lo publicó El País este fin de semana y con esta información nos hemos enterado de que Juan Carlos I ha presentado esta regularización fiscal al Ministerio de Hacienda por cantidades no declaradas que había gastado con tarjetas de crédito y con unos fondos cuyo origen forman parte de una investigación de la Fiscalía que adelantó el diario.es en noviembre. Así que parece que ha presentado un escrito ante la agencia tributaria que el organismo ahora del Ministerio de Hacienda está estudiando. Y según la portada del periódico El País esta mañana, amplía esa información y dice que esta regularización que pide Juan Carlos I afecta a ingresos por encima de $500,000. La investigación inicial ve indicios de delito en 2 ejercicios. Ahora está por ver qué papel decide asumir el Ministerio de Hacienda, y si perseguir esto hasta el final o aceptar esa regularización de más de 500.000 euros de ingresos. Ayer, claro, preguntaron a diferentes políticos sobre este asunto. Os podéis imaginar sus posiciones. Pablo Casado, Partido Popular, la derecha, sobre la regularización fiscal del Rey Emérito. Y los asuntos que haya hecho de forma privada entra dentro de otro poder del Estado, que será quien tenga que dilucidarse alguna responsabilidad. Yo me quedo con su legado y con la obra tan importante que hizo para todos los españoles. Echenique, sobre esto, Podemos. Menudo día ha elegido Juan Carlos I para confesar que ha defraudado a la Hacienda española. Menudo día. El día de la Constitución española. Bueno, pues esto, como podéis imaginar, ha sido también protagonista precisamente en esa jornada de celebración ayer sobre la Constitución. El legado franquista que dice Mamen. Claro, una historia bastante desconocida es que el ejemplar original de la Constitución española, que está depositado en el Congreso de los Diputados, se exhibe ahí. ¿Sabéis que tiene el escudo franquista sellado en sus tapas, en su cubierta, en la cubierta de la Constitución española, el escudo franquista? Claro, por eso cuando durante tanto tiempo se ha dicho, hombre, igual es tiempo, no sé, de reformarlo, pero sí por lo menos de revisarla. Bueno, mientras tanto, algunos asuntos colean indiscutiblemente. Las tensiones regionales no cesan. Arrimadas, Ciudadanos, dice que en Navidad van a regalar una Constitución a cada alcalde separatista. Y como sabemos que llevamos mucho tiempo en Cataluña donde no se defienden las libertades, yo te voy a decir que vamos a hacer un regalo de Navidad, Carlos. Vamos a hacer un regalo de Navidad porque vamos a mandar una Constitución española a todos los ayuntamientos gobernados por el separatismo, donde no se respeta la libertad, donde no se respeta la neutralidad del espacio público, donde uno no puede expresar sus opiniones muchas veces en libertad. Vamos a enviarla y a regalarla porque les recomiendo a todos los alcaldes separatistas de Cataluña que si quieren lo mejor para sus ciudadanos en sus pueblos, deberían respetar más y atacar menos a la Constitución española. En efecto.
que estoy mirando a ver si os puedo servir una imagen para la que veáis este escudo del águila que encabeza precisamente el ejemplar de la Constitución española. Bueno, pues también precisamente sobre este asunto en el Día de la Constitución, sobre el independentismo, Pablo Casado, el líder de la oposición, también se pronunció. Desde el Partido Popular queríamos celebrar hoy el 42 aniversario de la Constitución, en un año importante en el que además se ha conmemorado el 45 aniversario de la restauración monárquica, que es una institución ligada estrechamente con la consolidación de las libertades, la transición y la redacción de esta Carta Magna. Hoy es un año especial también en lo negativo, porque hemos sufrido más de 70.000 fallecidos por la pandemia y también porque es la primera vez que los que se declaran enemigos de la Constitución y de la nación española están en la dirección del Estado, tal y como ellos mismos han reivindicado después de aprobar los presupuestos. Por eso yo hoy también quería acordarme de las víctimas del terrorismo, que están viendo con estupefacción que los herederos de Batasuna ya son claves en la gobernabilidad de España, y también de esos catalanes que están preocupados por ver cómo los independentistas también son claves en las políticas que lleva a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Pues eso decía, y en efecto, el primer ejemplar de la Constitución española tiene sobre su artículo primero la imagen del águila de San Juan, que estuvo vigente como escudo de España hasta el año 1981, el águila franquista que se utilizó durante todo el régimen, durante toda la dictadura, y eso es lo que enmarca el artículo número 1, lo que encabeza el artículo 1 bien grande, es bastante simbólico, bastante significativo. Bueno, pues estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Ayer hubo un programa en Salvados sobre la extrema derecha, María, que veo que tú seguiste con mucha atención. Tenemos algunos audios que hemos sacado precisamente porque también retratan un poco la penetración de la extrema derecha en nuestro país, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, ya que estamos hablando de las consecuencias del discurso del odio y de cómo calan en la población, incluso entre altos cargos del ejército retirados que reproducen ese odio, yo creo que también tenemos que hacer esa reflexión sobre el origen de ese discurso de odio, sobre cómo se difunde y cómo llega a la población. Y yo creo que en eso también es en lo que insistieron desde Salvados, ¿no? Cómo se construyen los bulos y cómo se construye el discurso del odio, tanto desde la parte tecnológica, ¿no? Del papel que juega, por ejemplo, Telegram. Esto lo contábamos aquí en Naciones Unidas. Un informe de Naciones Unidas hablaba precisamente de eso, de cómo muchos de estos grupos lo que hacen es que no se muestran públicamente. Lo que hacen es captar la atención públicamente, pero también utilizan plataformas, digamos, más privadas como Telegram para ahí construir las campañas de odio que luego van a difundir en las redes sociales que son más públicas, como por ejemplo Twitter. Y en eso hacían hincapié y hablaban de las técnicas que se utilizan por parte de ciertos grupos para difundir discursos de odio, pero luego también la parte sociológica, ¿no? Cómo estos partidos de ultraderecha también se están lucrando de estas técnicas, que además ya hablaba de ellas en su momento Steve Bannon y demás, y de los puntos en común que tiene la ultraderecha a nivel mundial. Decía, por ejemplo, el historiador Stephen Fortin, decía, ¿cómo son los patrones comunes de la extrema derecha? Hay, digamos, patrones comunes. Es decir, que el coronavirus es un virus chino. Lo lanzó Trump más de una vez y lo repitió. Lo ha repetido Salvini, Abascal lo repitió también a finales de julio en el Congreso. Es decir, el virus es extranjero y eso evidentemente se conecta con un tema que la extrema derecha en los últimos años ha trabajado muchísimo, que es el tema de los migrantes, de los refugiados, de los extranjeros, que según la ultraderecha estaría invadiendo la Europa blanca y cristiana. Hay también una serie de valores conservadores sobre los derechos civiles, el tema del aborto, el tema de los colectivos LGTBI. Esas son cosas que tienen más o menos todos en común. Y otra cosa que también tienen en común es el euroescepticismo.
Y además una utilización de la tecnología, como recordaba María, una utilización de la tecnología para la difusión de bulos, de fake news. En cuanto tú entras en un canal de esto que llamamos negacionista, que yo digo que es un grupo heterogéneo, te vas a encontrar contenidos de tanto políticos como sanitarios. Y el hilo conductor es que ninguno de esos grupos puede conseguir los intereses que tienen con el sistema que tenemos establecido. Es subvertir el sistema lo que pretenden. ¿Y la extrema derecha qué pone de su parte en este batiburrillo? Pues el aprovechamiento del descontento y la viralidad de la red social. ¿Qué papel tiene Telegram en la gestación de todos estos bulos? Telegram tiene una función más de cocina, porque es un sitio mucho más privado, menos a la vista. No es una red tan conocida. La agenda del día se coloca aquí y luego se va trasladando a grupos de WhatsApp, páginas de Facebook o incluso al mismo Twitter. Y finalmente todos estos contenidos que están cocinados dentro de los canales de Telegram, pues aparecen en un tuit de un partido oficial hablando de un efecto invasión. Obviamente yo no creo que se lo crean, pero saben que funciona. Saben que funciona. Así que la extrema derecha, ¿cómo crece, cómo amplía su campo de acción, incluso en las redes sociales? Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Bueno, y en efecto, en el capítulo de Internacional, Venezuela celebró sus elecciones legislativas ayer con una participación muy baja, el 30%, es la más baja desde la llegada del poder de Hugo Chávez, es una participación muy baja que los expertos atribuyen, dicen, al descontento, dicen la mayor parte de los periódicos, pero que tiene también, como es natural en esta época de confinamiento, de pandemias, de preocupación por la masificación, pues tiene elementos que la hacen un poco diferente a etapas anteriores. Pero, en fin, hoy en los periódicos se recuerda que el chavismo, eso sí, gana esas elecciones, afianza su poder en unos comicios con alta abstención. La mayoría de los partidos opositores boicoteó la votación, argumentaban que era fraudulenta, y los partidos opositores, incluido el de Juan Guaidó, se negaron a participar en unos comicios para renovar la Asamblea Nacional, que consideran que es fraudulenta. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea reconocerán los resultados, dice el periódico El País en su portada, en una línea similar, parecida a la que llevan hoy otros periódicos. El periódico La Razón, os decía también, hoy lo lleva en la portada, también en el periódico El Mundo lo llevan en portada, pero en ese caso con otra derivada. Zapatero pide votar en las elecciones de Venezuela,
que la Unión Europea considera fraudulentas. No entiendo a quienes no le dan validez a este proceso. La política de no reconocimiento nos puede conducir al mayor absurdo internacional. Palabras que pronunció José Luis Rodríguez Zapatero durante la jornada electoral promovida por Maduro, un proceso que la comunidad internacional, con la Unión Europea al frente, dice el periódico El Mundo, no van a reconocer. Eso en la portada del Mundo. En la portada de La Razón, rechazo a la farsa de Maduro, sin oposición, sin reconocimiento internacional. Venezuela boicotea las elecciones legislativas con una ínfima participación, dice el periódico también, el periódico La Razón en su portada. Que bueno, en todo caso, en La Vanguardia, así como en el resto de los periódicos, lo que centra la atención es este Día de la Constitución Española. En la portada de La Vanguardia, por cierto, tiene un enfoque que es interesante, porque en efecto es por donde va la cosa. El gobierno y la oposición se acusan de querer vulnerar la Constitución, que resulta peculiar que todo el mundo sea constitucionalista, que todo el mundo se reproche y se lance la Constitución a la cabeza. Unos y otros consideran que es el de enfrente el que la vulnera. Los enfoques en los digitales son sensiblemente diferentes. Por ejemplo, el diario.es hoy ha colocado la mirada, coloca el foco en la escuela, los colegios. Aprueban el primer trimestre sin un descontrol de contagios, pero necesitan más medios para afrontar el invierno, dice el diario.es en su portada. Dice este diario digital que diciembre ha comenzado con un 0,77% de las aulas confinadas por coronavirus, una cifra muy pequeña, que en total son 12 centros cerrados. Hubo un pico de casi 7.000 aulas cerrados, que es un 1,7% la primera semana de noviembre, pero las cifras son sensiblemente mejores. En todo caso, se da por aprobado por parte de los centros, de los médicos, de los padres, de los sindicatos, de los responsables políticos. En cuanto a lo relativo al control que se ha seguido de los contagios del coronavirus, todo el mundo ha respirado aliviado, pero es verdad que los espacios educativos, primero, no están exentos de la pandemia, se han producido algunos confinamientos en las aulas y también hay preocupación por la capacidad de los centros para asumir la carga de trabajo, mucho trabajo para los profesores, para los directores y por la falta de medios. Que hayan sido afectados pocos chicos, pocas chicas por este virus, se va incrementando a medida que cumplen años, no explica tampoco que los casos no se hayan disparado en las aulas, y lo que están pidiendo las diferentes organizaciones estudiantiles y educativas son nuevos y mejores medios, porque están sufriendo, entre otras cosas, la semipresencialidad, que no funciona de manera adecuada en todos los centros, ni tampoco los recursos que se pueden destinar a la batalla contra la pandemia. Hoy en la portada de eldiario.es nos encontramos con este asunto. Y en Público.es, el respaldo a los presupuestos del gobierno aviva una escalada golpista entre exmilitares ante el silencio de El Rey, dice Público.es hoy en su portada. Casado recicla discursos de Rivera, además, como parte de su giro al centro, dice Público.es, pero en este asunto sobre el respaldo de los presupuestos, dice, el primer gobierno de coalición progresista de la historia de la democracia ha logrado esta semana un espaldarazo parlamentario a sus primeros presupuestos. Esto ha sido una nota que ha puesto muy incómoda a la oposición y ha sido el momento escogido por ex altos cargos del ejército para lanzar mensajes golpistas y amenazantes contra el gobierno ante el silencio de Felipe VI, el responsable máximo de las Fuerzas
armadas. Dice, en esta vorágine del coronavirus, con todos los escándalos del rey encima de la mesa, en medio de esta beligerancia de la oposición y también con los militares retirados contrarios al gobierno de Pedro Sánchez, se consiguió sacar adelante estos presupuestos, además con bastante consenso. Bueno, pues decía, pocas semanas de este primer aniversario del gobierno, después de miles de enmiendas negociadas y jornadas maratonianas, Sánchez puede presumir de haber aumentado sus alianzas respecto a su jornada de investidura, un gobierno de coalición que ha conseguido sumar 21 votos más que hace casi un año, dice, pero con ese telón de fondo al que nos referíamos. Y en lo que se refiere a la prensa internacional también nos ha llamado la atención, porque en efecto lo que más han puesto en evidencia en los medios de comunicación internacionales es este asunto, es este elemento. El hecho de que por primera vez España tenga por fin unos presupuestos de izquierdas. Esto es lo que dice la prensa internacional. Esta aprobación de los presupuestos ha sido muy recogida por los medios de comunicación internacionales, enfatizando que son las primeras cuentas públicas de verdad para este país en varios años, que acaban con el bloqueo político existente, que había obligado a prorrogar sucesivamente los presupuestos del año 2018, y algunos análisis señalan que son unos presupuestos muy de izquierdas que van a permitir financiar con la ayuda de fondos europeos este plan de recuperación post-COVID, el proyecto político del gobierno de coalición. En general, casi toda la prensa internacional considera que es una gran victoria para Pedro Sánchez y un refuerzo y un impulso para su presidencia. Lo hemos visto en Liberación, por ejemplo, que decía, en España la mayoría de izquierdas por fin tiene sus presupuestos a su gusto y muy de izquierdas. Desde su llegada al poder del 2018, ahora por fin ha conseguido los votos necesarios en el Parlamento, decía, y mencionaba que el sentir general es que son los presupuestos más a la izquierda desde el año 77, que son fruto por primera vez de una intensa colaboración con Podemos, con la ayuda del Fondo de Recuperación Europea, decía Liberación. Igual que Bloomberg, que hablaba también de victoria política, también para Sánchez, que aumenta su posibilidad de mantenerse en el poder. También Financial Times decía unos presupuestos que refuerzan a Pedro Sánchez. Luz verde para los planes, para las cuentas del gobierno. Una gran victoria para Sánchez, decía Financial Times. El alemán Handelsblatt dice que estos presupuestos dan a España la estabilidad que necesita. También que acaba con los tiempos de nuevas elecciones. En esto no estaría yo muy seguro, porque hay que recordar que Mariano Rajoy tampoco consiguió mucha estabilidad, consiguió aprobar sus presupuestos y fue expulsado después mediante una moción de censura en las pocas semanas. Bueno, el Fígaro subraya que Sánchez logra los votos para sus presupuestos, que son expansivos, los primeros en 2 años y medio, dice Mathieu de Tallac en el Fígaro. Dice, unas cuentas expansivas cuyos gastos se financiarán con subida de impuestos y con deuda. Lesecó también resalta que Sánchez logra aprobar sus presupuestos con los votos de independentistas catalanes y hace una reflexión interesante Lesecó, porque dice que aunque había una parte del gobierno que prefería un acuerdo transversal con Ciudadanos, la derivada de Podemos prefirió orientar el timón hacia los pequeños partidos independentistas. Y decía Lesecó que el gobierno ha recurrido a un juego de alianzas acrobático que una mezcla heteróclita y que ha hecho rechinar los dientes en particular a la derecha, porque por primera vez Bildu, salido del entorno de ETA, dice Lesecó, aprueba unos presupuestos generales del Estado, decía la prensa internacional. También una cosa que me llama la atención y en la que se ha puesto muy poco énfasis, María, se ha puesto muy poco interés, es que aprobar unos presupuestos generales del Estado como estos eran, en efecto, un ejercicio de equilibrio muy complicado, de tratar de acrobacia, que decía el Lesecó, pero también ha supuesto muchas renuncias. Por ejemplo, partidos como Bildu o como Esquerra Republicana han firmado o han sellado con su firma las partidas a la Casa Real, porque van incluidas dentro de esos presupuestos generales del Estado. Es decir, las renuncias, por ejemplo, hemos visto al Partido Socialista renunciando al impuesto al diésel, por exigencia del PNV. El PNV, que sabéis que estaba preocupado por cómo podía impactar eso en la industria del diésel allí en Euskadi,
se mostraba muy reticente a esos impuestos al diésel y el Partido Socialista ha tenido que renunciar a los mismos, así como Podemos. Ha habido renuncias por parte de todos los partidos políticos, pero me llama la atención porque se pone poco énfasis, ¿no? Cuando se ha insistido tanto en estas palabras de Gabriel Rufián cuando decía, se inaugura un nuevo tiempo, una nueva era. Bueno, una nueva era de pragmatismo, en la que todos han hecho renuncias y han estado dispuestos a la renuncia. A lo mejor lo que hay es una nueva voluntad y lo que hay es un nuevo espacio de entendimiento. Pero nueva era, lo cierto es que todos están dispuestos a renuncias, ¿no? Es curioso que la nueva era se pase por los acuerdos, ¿no? Cuando tendría que ser algo que tendría que ser cotidiano, que tendría que ser normal en una democracia como la española, ¿no? Y eso tendría que hacernos reflexionar, que no estemos tan acostumbrados al acuerdo. El otro día lo hablábamos, ¿no? De cómo la sociedad española, pues tenemos un comportamiento muy contradictorio, ¿no? Por un lado criticamos la polarización, pero por otro también la premiamos, ¿no? Y yo creo que esto es una vez más un ejercicio en el que tendríamos que trabajar. En este caso, pues analizándolo bien, ¿no? Analizando desde el punto de vista de que ha habido un acuerdo, de que ha habido cesiones por todas partes y que el acuerdo implica eso, cesiones, ¿no? Y me parece además muy interesante esto que decías, ¿no? De cómo la prensa internacional ha puesto el foco también en que eran necesarios estos presupuestos, que llevábamos ya varios años de bloqueo y que era prácticamente una obligación que llegásemos a unas nuevas cuentas públicas, sobre todo ahora con la crisis. Absolutamente. Pero en todo caso es un indiscutible éxito político. Claro, también se entiende la crispación, la polarización que hay en España. No es que se entienda, pero resulta... Imagínate, la derecha española, que incluso en circunstancias normales ha consentido difícilmente una victoria del Partido Socialista cuando se ha dado electoralmente, y han emprendido campañas de una hostilidad absolutamente salvaje, porque no hay más que recordar el váyase señor González o esa oposición filtrando documentos de los servicios secretos sobre la lucha contra ETA o sobre el uso de fondos reservados y toda esta conspiración, aquella conspiración de lo que se bautizó como el sindicato del crimen, que puso en evidencia también muchos agujeros del sistema democrático español, del gobierno entonces socialista. Pero independientemente de eso, la campaña tan salvaje que organizó la oposición para derrumbar el gobierno de Felipe González. Después vivimos en la etapa de Zapatero una crispación y una tensión absolutamente formidables. Incluso ya con la democracia bien entrada se volvieron a escuchar los ruidos de sables, porque acordaros de aquellos generales que desde Ceuta o Melilla, no recuerdo, lanzaron también una carta una carta de crítica contra el gobierno de Zapatero, o todas las manifestaciones en la calle o toda la convulsión social. Claro, si después tienes un gobierno que se aproxima a los partidos independentistas, da igual que sea una reedición, porque no nos engañemos, las mayores transferencias que se han hecho en democracia en España las hizo José María Aznar al gobierno de Jordi Pujol, a Convergencia y Unió, para asegurarse la legislatura. Y se hicieron transferencias históricas, claro, entonces estaban consentidas. Oye, ayer me pasó una cosa, Mary, que os quería contar. Que, por cierto, tengo aquí, que no sé si lo quieres tú, aprovecho y te lo digo. Tengo aquí una colección de las 100 mejores portadas de los primeros 20 años del periódico El País. Y están encuadernadas y tal. Lo iba a tirar, pero he pensado, a lo mejor a la Mary le gusta. Y luego, sí, a mí me gusta analizar portadas. Pues, mi parte friki. Pues te lo guardo para ti entonces, porque además tiene también un montón de láminas que fui guardando. Las portadas las tiré ayer, porque tenía 2 cajas llenas de portadas de periódicos guardadas. Y dije, mira, esto es la típica cosa que vas guardando aquí acumulando polvo, porque tiré mi primer iPad. ¿Que sabes cuál era? El que llevaba las tertulias. Mi carpeta de apuntes. ¿Qué? Pues porque, mira, al final estaba todo el día estorbando por en medio y toda la información. Es que yo cuando iba a las tertulias, os lo cuento, pero algunos ya lo sabéis porque publiqué la imagen en Instagram. Cuando iba a las tertulias, hasta hace 4 o 5 años, siempre llevaba bajo el brazo un carpetón, pero un carpetón tipo AZ, de estos grandes, pero todo desbordado de papeles, pero muy bien ordenado, con post-it,
con todo tipo de temáticas. Y entonces con artículos de hemeroteca, con archivos. Entonces cada vez que alguien se me ponía un poco rebelde, le sacaba la hemeroteca y se la mostraba, con la hoja de periódico original. Y entonces esto lo estuve guardando durante años y lo estuve utilizando durante años en las tertulias, y así me conocían, se descojonaban cuando llegaba con mi bolsón a las tertulias, me lo ponía a los pies y entonces después... Eres el chico hemeroteca. Claro. Pero luego ya apareció maldita hemeroteca, apareció maldito dato, aparecieron los datos, neutral, todo. Y entonces, como todo el mundo hacía estas cosas, pues entonces ya no tenía mucho sentido. Y ahora... la carpeta. Claro, y ahora los buscas con el iPad. Me he guardado algunas así de recuerdo, los papeles secretos de Bárcenas, pero esta, por ejemplo, es reciente, es del año 2013. Yo tengo... Ojo, pues hemos estado conectados sin saberlo este fin de semana, Fer. ¿Qué has hecho? Porque yo he hecho algo parecido. He estado en casa de mis padres, entonces de esto que vas, mirando hemerotecas en general, ¿sabes? Desde fotos de la adolescencia que quiero quemar hasta portadas que había también guardado, y eran portadas de Público, que eran eran muy, muy chulas. Y entonces encontré algunas en papel. Pero luego, claro, estuve hablando con mi madre y me dijo, sí, he encontrado un archivo en el ordenador de todas las portadas de Público, porque yo en su momento, en mi época friki académica, quería analizar portadas, ¿no? Y entonces quería analizar las de Público, y justo, pues en ese momento creo que ya no está disponible el servicio, pero en ese momento sí que tenían en abierto esas portadas. Entonces contacté con ellos y tengo ahí todo el archivo de Público. Pues yo las portadas no te las puedo dar, que tenía 2 cajones gigantes, pero lo que tengo son las del País un montón de años. Y luego de esa carpeta liberé algunas cosas que aunque están en internet, pero tenía yo aquí recopiladas. Porque claro, ahora cuando hablamos, ¿qué es lo que le ha pasado a la derecha? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está tan encendida? Porque uno podría pensar, bueno, es que el gobierno se alinee con Bildu, pues obviamente iba a sentar mal a la derecha. No, solo les sienta mal cuando no gobiernan ellos. La prueba está en esta imagen que tenía yo aquí, que la podéis buscar, porque la podéis buscar. Una comida en mayo de 1986. ¿Y sabéis quién comía con quién? Pues uno de los que después se han convertido en el mayor ariete contra ETA, que fue ministro del gobierno, Mayor Oreja. Y entonces tengo esa fotografía de una comida en mayo de 1986 en la que Mayor Oreja estaba tomándose un café. Está en una cafetería y está con Txomin Ziloaga, de Herri Batasuna. Tan alegre y tan divertidos, los tres sonriendo a cámara. Alguien les hizo una foto. Entonces no había móviles, había que disparar un flashazo. Es decir, esto no se tomó de forma clandestina. No le importaba presumir de sentarse en la misma mesa que HB. Año 1986. Si queréis, podéis buscar cómo estaba de activa la banda terrorista ETA. Entonces se permitía salir a comer, porque era el Partido Popular, claro. Ahora, hoy que ya no existe la banda, no se puede ni siquiera uno acercar a una mesa con Bildu o con HB. Con Txomin Ziloaga, Y tengo la fotografía, la podéis buscar en Google. Claro, también es graciosa esta otra que he recuperado, una entrevista en el Diario de Sevilla, portada. ¿Sabéis lo que decía Mayor Oreja? Estaría dispuesto a sentarme con ETA. En el año 2000. Mayor Oreja, que después emprendió esa campaña tan hostil contra el gobierno de Zapatero cuando anunció los contactos para el proceso de paz. También tengo la lista de presos de ETA escarcelados por el Partido Popular. Una inagotable lista de nombres con los escarcelados, con los 62 escarcelados por parte del Partido Popular. También tengo todos los editoriales publicados en los periódicos de derechas, ultraconservadores, en los que justifican, por ejemplo, el ABC, el diálogo irlandés debe ser un espejo para España. Desde el 93 los políticos de Belfast, de Londres y Dublín se esfuerzan por solucionar uno de los fenómenos terroristas más sangrientos. Periódico ABC. O José María Aznar, el presidente del gobierno, en sus palabras recogidas por el periódico El País en el año 98. Merecería la pena la generosidad si así lográsemos la paz. O el editorial del periódico ABC del año 98. Horizonte de esperanza. ¿Será el gobierno de la nación? Dice, tiene en sus manos la única contrapartida a la que la banda puede asegurar, a la que la banda puede aspirar, la indulgencia.
Para un periódico es duro admitir que la reserva más escrupulosa es una condición imprescindible para el éxito de los contactos. O sea, que aceptaban en el periódico ABC no tener información ni que les pasasen información porque los contactos los estaba llevando a cabo el Partido Popular. También, procuraremos no perjudicar el proceso mediante un muy prudente y sereno ejercicio de nuestro derecho a informar y opinar. Nunca pondríamos en riesgo la posibilidad cierta de un País Vasco libre y en paz a cambio de la satisfacción efímera de una portada de tan seguro como fácil impacto, decía el periódico ABC. ¿Sabéis lo que decía el periódico El Mundo? Con Pedro J. Otro valiente paso de Aznar hacia la paz. Decía otro editorial que tenía yo guardado en mi carpeta. ¿Cómo? ¿Entre quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? El gobierno no quiere entrar en detalles. Y se entiende, decía el periódico El Mundo. Estamos ante un giro fundamental de los acontecimientos que afecta hasta el lenguaje. Nunca el gobierno se había referido al Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Dice, ante asunto de tanta trascendencia, los celos partidistas están de más. Negociación de ETA de José María Aznar. Claro, luego llama la atención porque tengo otra entrevista de Mayor Oreja por aquí, entre mis papeles, en las que era muy gracioso porque Mayor Oreja reconocía que utilizaría también, que se debía utilizar las siglas de Movimiento de Liberación Vasco. Y le parecía que era la expresión Movimiento de Liberación Nacional Vasca es la precisa, la acertada. Yo la utilizo con frecuencia, Mayor Oreja, en el Diario de Sevilla. Por eso cuando vienen después con las cuentas y uno saca portadas como esta de la ABC, Aznar mueve fichas al autorizar que se abran contactos secretos con el entorno de ETA y cruza estos datos con las excarcelaciones que se estaban produciendo mientras ETA seguía matando, y ve el escándalo que hoy provoca cualquier simple reunión con Bildu, cualquier simple comentario o que incluso Bildu apoye unos presupuestos generales del Estado que todo el mundo necesita, unos presupuestos que no en todos los campos seguramente suscribiría Bildu, por ejemplo, las partidas a la Casa Real, y que han firmado. Hombre, a lo mejor los tiempos han cambiado un poquito. Pero esto es la hemeroteca, claro, ¿y a quién le importa, la verdad? All these words come into my mind. Sometimes I fear, but I remain quiet. They will never understand. These words are my sword. They will never understand. Silence sets them on fire. Now red is over blue. We're walking on a wire. Here I am facing you. The voice you hear is mine. The voice you hear is mine. Pero bueno, una limpieza de trastero siempre implica también descartar cosas. Claro, lo que pasa es que hay cosas que hay que seguir guardando. Pero bueno, te he guardado lo de las portadas porque pensé que te podían gustar. Sí, y sí. Además es a tamaño real, es un archivo que se hizo en uno de los aniversarios del país, entonces lo compré y tengo después un montón de otras portadas que también se hizo en otro aniversario posteriores, pero en láminas así muy bien editadas. Para el que le gusten las cosas así periodísticas que... Yo ya estoy renunciando, yo es que estoy ya pasando página, me estoy dando al bosque. Que nombre que no. Sí. No digas eso. Sí. A mí me gusta lo de recuperar portadas anteriores para hacer un poco lo que has hecho tú, ¿no? De ver cómo eran las cosas antes, cómo son ahora y también ver ciertas sobreactuaciones, ¿no? De cómo se retuerce muchas veces el discurso político y lo vemos así. Luego, aparte, también la interpretación de los medios de comunicación, que también es muy curiosa. Hombre, lo que sí que me preocupa, aunque, claro, le pregunté un día a Iñaki Gabilondo sobre esto, es que el clima de crispación ha cambiado. Antes estaba en la clase política y ahora se ha situado también, o quizás es más visible por las redes sociales y porque convivimos mucho en las redes sociales. Ahora he subido una imagen, llevo todo el fin de semana bloqueando indeseables, bloqueando haters, pero además es que yo, que por cierto, y hablaremos luego de una iniciativa muy interesante sobre esto, pero bloqueando haters, porque es que subes cualquier cosa y ya tienes un montón de gente insultando. Y mira que yo tengo higienizada la cuenta, pero he puesto esta imagen en Twitter. ¿Sabes qué imagen encabeza los primeros originales de la Constitución española? Y he puesto la imagen. Y sale ahí el aguilucho. Encima del artículo, el primer artículo de la Constitución española. Y entonces un montón de gente ha contestado. Pues algunos unos dicen en plan cachondos, es el halcón milenario.
Un buitre carroñero, dicen otros. Es lógico, lo que había, dicen otros. Bueno, pues hay diferentes opiniones, pero entre ellas hay algunos insultos. Y ves la crispación tan gigante que hay, cómo se ha extendido a la calle. Entonces un día se lo conté a Iñaki Gabilondo, le dije, ¿sabes lo que me preocupa? Que se ha creado un clima de muchísima crispación en la calle. Me dijo, bueno, no te creas, que en la transición, dice, tampoco podías hacer afirmaciones políticas muy altas. Hoy parece que sí, pero que se lo digan a abogados asociados, a los abogados de Atocha, que se lo digan a Nacho Montejo, que salió, al padre de mi amigo Miguel, que salió de casa, salió del despacho. Y cuando él estaba bajando y salió un poquito antes de su trabajo, porque había quedado para ir al cine con Gloria, con su mujer. Y cuando bajó, creen que los pistoleros ya estaban esperando en el descansillo. A los pocos minutos entraron en el despacho y mataron a todos sus compañeros, a buena parte de ellos, en Atocha. Aquí, en la transición española, en la mitificada transición. Así que es verdad, vivimos un clima muy crispado, pero cuidado, que los hemos vivido peores, ¿no? Oye, ¿sabes lo que encontré también ayer en mi hemeroteca? ¿Y qué? Esta sí la he guardado porque me daba pena tirarla. En el año 94 salió un periódico que se llamaba Noticias del Mundo. Un periódico muy freak. Todavía no existía el Photoshop de manera extendida y generalizada, solamente algunos diseñadores gráficos y tal. Entonces aquel periódico, que se llamaba Insólito, Asombroso, Real, Noticias del Mundo, te ponía noticias en portada que estaban claramente tocados por Photoshop. Los primeros ejemplares, te juro, María, que aunque la gente diga que no, la gente se creía que era verdad, porque claro, aparecían publicadas en un periódico. Entonces yo me guardé esto como ejemplo precisamente de eso, de que no porque esté publicado en papel es un periódico lo que usted está leyendo. Y da igual la cabecera que lleve. Este se llamaba Noticias del Mundo. Los primeros ejemplares hasta que la gente ya dijo, hostia, esto tal. Y hasta que salió uno de sus trabajadores contando que en efecto eran fotomontajes. Y la gente se lo creía. Se suponía que eran noticias extrañas, peculiares, curiosas del globo de nuestro pequeño planeta. Por ejemplo, en la portada de este ejemplar que yo guardé, que es el número 2, no tengo el primero, tengo el número 2, y tengo la portada original, o sea, la tengo en papelito ya muy amarillento, pero... La madre tiene 2 cabezas, y su hijo también. Sylvie es bicéfala, era casi imposible que tuviera un hijo, pero el fenómeno ocurrió. Y entonces, en la foto de portada aparece la madre con 2 cabezas y el hijo con 2 cabezas. Un fotomontaje de Photoshop de libro, además a día de hoy ya muy cutre, porque claro, esto ha evolucionado mucho. Otro titular de portada. Esta mujer quema el hielo con la mente. Elian tiene 88 años y entonces sale delante de un bloque de hielo, señalándolo con el dedo y el hielo ardiendo. Y luego, un niño gana 3 millones diarios, es asesor de empresas. Otra noticia. Un hogar feliz. Viven en un urinario público. Y entonces todas las noticias eran de este corte. Y entonces salía pues este niño de 11 años. He encontrado, de hecho, uno de los ejemplares en internet. Claro, es que creo que hay varios publicados. Hablan del testimonio de una mujer, Luisa María, de 39 años, padece una enfermedad desconocida, lleva 32 años sin dormir. Total, pero mira, cuidado, que eran unos visionarios. ¿Sabes cuál? Son unos cachondos. En la página 2, una de las noticias era: los retrasos del AVE pueden arruinar a Renfe. La compañía ya ha perdido 8 millones. Eso entre naves espaciales y cosas raras y fenómenos paranormales ocurridos en el planeta. Entonces eso me hace gracia porque de alguna manera seguramente el editor pues se habría quedado sin billete o estaría encabronado con Renfe porque no le habían regalado billetes o vete tú a saber qué cosa y dijo, te vas a cagar en la página 2. Esto es especulación, ¿eh? Ahí está, me gusta mucho. Cómo broncearse rápido con la fotocopiadora, porque seguro que, o sea, pasaría un poco como el otro día nosotros chupando el móvil, que mucha gente pondría la cara a la fotocopiadora a ver qué pasaba. No te quepa duda, o sea, no te quepa la más mínima duda, porque además esa es una leyenda urbana que se ha seguido por ahí. Dice, una mujer que quema el hielo con la mente, Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Estáis hablando de Cayetana? Sí. Así que, en efecto, si veis que algo se publica en un periódico impreso, no necesariamente significa que es verdad. No hay que tomárselo al pie de la letra. No hay que tomarse el pie de la letra aquellas cosas que estén publicadas en tinta y talando árboles. No necesariamente. Y como prueba, pues tengo este pequeño Noticias del Mundo que era tan interesante. Pero hay un poco la portada también de La Razón de hoy, ¿no? No hay que tomárselo al pie de la letra, lo que titula. Porque además detrás de una redacción, aunque parezca una cosa imposible, pues pueden situar a cualquiera.
Y basta que hayas sido jefe de gabinete de un político para que te acaben colocando de director de un periódico, que es lo que le pasó a Paco Maruenda. No os vamos a engañar. Bueno, vamos a desconectar de las emisoras por FM que emiten este programa. Luego se me enfadará mucho con este comentario tan... Pero así son las cosas. Claro, es que nos parece que los trabajos son muy solventes, que es muy difícil llegar a esas élites, dirigir un periódico. Pues no, a veces son un compendio de azarosas cuestiones, de pasos bien afirmados y de unos cuantos lametones y de pisar las moquetas adecuadas en el momento adecuado, asistiendo a los desayunos apropiados. Vamos a desconectar de las emisoras locales y seguimos aquí un poquito más especulando y hablando de la vida en la cafetera. Ya sabéis que hay emisoras FM que emiten este programa, así que les despedimos para que puedan seguir con sus parrillas de programación, porque esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros, que seguimos un poquito más aquí en La Cafetera. Oye, lo de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué vas a decir? No, es que me acabo de acordar. Resulta que quienes no lo sepáis, en Madrid nos faltan banderas de España. O sea, en Madrid hay ya las luces de Navidad son de la bandera de España, y entonces como faltan todavía más simbología de las banderas de España, en algunas estaciones de metro pues van a cambiar los colores del simbolito de metro y lo van a poner como la bandera de España. Ya. Bueno, es que tenemos un afán banderizador. ¿Cómo se dice esto que te da la locura uterina? Furor uterino. Un furor banderizador de Isabel Díaz Ayuso, el furor bandérico, que entonces, claro, ella sabe que, aparte de que es seguro que tiene algo ideológico detrás, o sea, que está muy bien que la bandera esté presente en todas partes porque hay que normalizarlo y tal, y seguro que se lo cree. Pero además han descubierto una cosa muy interesante, que es el efecto provocación. O sea, distraen el debate y la gente se pone por ejemplo, en las luces navideñas, resulta que nuestra presidenta de la comunidad autónoma, que antes llevaba la cuenta de Twitter del perro de Esperanza Aguirre, y esto juro que es literal, o sea, la anterior presidenta tenía un perro y entonces alguien decidió que debían abrirle una cuenta en Twitter simpática y buscaron a alguien simpático en el partido. Bueno, pues esa es la actual presidenta de la comunidad autónoma. Le llevó la cuenta al perro de Esperanza Aguirre. Yo sé que todos hemos hecho cosas en la juventud. Yo me disfracé una vez de sacerdote. Todos hemos hecho cosas raras. Pero, en fin, no quiero ni contar cómo acabó aquella noche. No creo que la cuenta del perro de Twitter acabará igual. Pero en todo caso... resulta que esta mujer ha decidido llenar todo de banderas. Si ya había pocas en Madrid, que es una cosa exagerada, porque en el ayuntamiento pues tienen toda la parte delante, o sea, cada vez que gobierna el PP es como a lo bestia para reivindicar, para hacer presente la bandera cuanto más y para provocar más polémica. Bueno, la última ha sido colocar una bandera luminosa gigante como parte de la iluminación navideña. Entonces te vas a la Plaza de Colón y ahí hay una bandera luminosa gigantesca, ¡bum! Rojo, amarillo, rojo, así a lo bestia. Pero que hay gente haciéndose fotos con eso. Hombre, porque es un elemento anecdótico. O sea, artísticamente antes era el portal de Belén, pero ahora... O sea, ¿te gusta o no la bandera de España? A ver, artísticamente es feo porque no te gustan las ferias de pueblo, Mary. Porque a mí me parece que me recuerda a los coches de choque. Prefiero mil veces las banderolas de la bandera de España, de las fiestas del pueblo, que esto. De hecho, mira, me hace mucha... Pero es que te he mandado el artículo que publican en el Huffington Post, que es lo que han hecho es recopilar las grandes ideas de Twitter a toda esta polémica, ¿no? Y entonces, por ejemplo, decían, tengo mucha curiosidad por ver qué ponen en la estación de Empalme. Ay, en Ingenio Español, claro, porque luego está la segunda derivada. Primero empezaron con las luces, entonces como no consiguieron toda la polémica que habían previsto, pues han continuado por estos elementos de las paradas de metro a los que se refiere María. Claro, luego la gente empezó a proponer ideas de cambios de nombres. Por ejemplo, decían, la propuesta de Vox para tunear la parada de metro de Sol, cara al sol. Luego pero ahora se llama Estación Vodafone, ¿no? No se sigue llamando Estación Vodafone. No, ya no. Lo cambiaron. Aunque, bueno, me hace gracia porque el tuit de Metro de Madrid anunciando lo de que en la estación de Plaza de España iban a poner la bandera de España en el logo de Metro, decían, permanecerá para siempre en las 5 entradas de las estaciones. Como, bueno, igual para siempre no, igual lo pueden cambiar, ¿sabes? A ver. No sé, es todo tan friki. No sé, o sea...
Alguien ha dicho, estación Empalme, yo vivo al lado. Y dice Dani Ger, Empalme, calentamos banquillo, Elena, prepárate, sale tema. Claro, es que ¿sabes? Luego hay nombres, la parada Pitis. No sé, es que, claro. Yo creo que, mira, ya que se ponen, tendrían que hacer un concurso y entonces que la gente de Twitter diseñe las paradas de metro, porque tienen mucha gracia. Oye, tengo una cosa muy peligrosa. Increíble que contaros, increíble. Os voy a contar una cosa que me ha contado una amiga. Me llama una amiga y me dice, oye, ¿tú entiendes de inversiones en Bitcoin? Digo, no. Digo, de hecho, lo que sé real es que un amigo mío, un tecnólogo, me dijo, oye, ¿sabes que está habiendo muchísimos problemas de gente que quiere legalizar dinero que ha ganado con la especulación en Bitcoin y no puede porque la Hacienda española está poniéndole muchos problemas? ¿Por qué? Porque como los Bitcoins se utilizan, entre otras cosas, para negocios oscuros, como blanqueo, trata, venta de armas, es la moneda que se utiliza en la dark web, pues entonces la Hacienda española pone muchísimos problemas, muchísimos inconvenientes. Y hay mucha gente que está teniendo muchos problemas. Digo, eso es todo lo que sé de esto. Digo, aunque he oído algunas cosas, que se están produciendo estafas últimamente. Cuidado nativo, Bitcoins. A ver, hay plataformas donde uno puede invertir en Bitcoin y más o menos tal. Pero cuidado, que la mayor parte de ellas, salvo las muy conocidas y que tengas muy bien detectados, espérate nativo que te voy a contar una historia real, porque está diciendo que no, es que hay algunos oyentes que además han hecho inversiones en Bitcoin, ¿no? Pero el dinero ese hay que declararlo y hay que pagar a Hacienda por él. El problema es que como para generar ese fenómeno de subida y bajada pues tienes que aceptar todo tipo de operaciones, por eso es tan oscilante. Dice que te voy a mandar un audio cuando pueda, vale. No, hay gente que está invirtiendo y que ha tenido suerte. Pero conozco gente que no está pudiendo sacar el dinero. Cuidado, Cuidado. Vamos a hablar este miércoles, lo vamos a hacer aquí con Pepe Romero. Hemos buscado a un experto que nos documente un poco sobre los riesgos. Pero de lo que yo quiero hablar es de otra cosa. Atentos a este tema, porque me llama una amiga y me dice, oye Fer, ¿tú sabes de esta plataforma? Digo, no tengo ni idea, pero mucho cuidado con invertir en Bitcoins. Esto solo lo puedes hacer, digo, que es como la nueva bolsa. Si tienes conocimiento, si tienes tal, pero los pequeños inversores generalmente lo pasan mal. Entonces, cuidado, no te metas en aventuras y tal, me dice. No, es que fíjate lo que ha ocurrido. He ligado con un tipo por Tinder. Un tipo que es un cañón. Dice, guapo como no puede ser más. Dice, ya me ha extrañado que en 3 días no me haya hablado de sexo. Dice, esto ya me ha extrañado. Dice, pero estamos hablando tal, y me dice, lo que me escamó fue que, hablando todo el día, me enviaba vídeos, incluso además, cantando en el coche. Entonces me cuenta esta amiga, me dice, y fíjate lo que ha ocurrido, que me dice, no, es que yo soy inversor, vivo en Texas, he tenido mucha suerte porque me está yendo muy bien, porque me he especializado en Bitcoins, tal, plin, plin, plan. Bueno, y no dice nada más. Conversación hiper sofisticada, que sigue un guión perfecto. Por ejemplo, el primer día te dice, a mí me gusta mucho una canción, la canción Virgin de no sé quién. Ah, qué bien, pues a mí me gusta tal, y tú sigues intercambiando información. Y al día siguiente te envía un vídeo cantando esa canción en el coche. Y dices, coño, es coherente con lo del día anterior, está súper bien organizado. ¿Qué ocurre? Que el tercer día dice, no, mira, te envío, ahora es que voy a salir a montar en barco con unos amigos, porque nos hemos comprado un pequeño velerito, porque hemos empezado a invertir en Bitcoins, y nos ha ido súper bien. Si tú inviertes una pequeña cantidad, en 3 meses te compras uno como este. Y ahí ya mi amiga dijo, esto ya me es raro. Ahí ya le saltó la liebre. Y entonces se puso a hacer una búsqueda inversa con las fotos del tipo, que era un modelo que denunciaba en la red que le habían usurpado la identidad para estafar a la gente en varias ocasiones con Bitcoins. ¿Qué es lo que le estaba proponiendo este chico? Que invirtiera pequeñas cantidades en Bitcoins. Pequeñas. ¿En qué consiste la estafa? Que tú primero inviertes 50 euros y al día siguiente te devuelven 60 y dices, coño, esto funciona de puta madre. Invierte un poco más, invierte 60, te devuelven 80 y dices, joder, esto está funcionando. Ahora ya, cuando inviertes 1000 pavos, no los vuelves a ver. Entonces, mucho cuidado, porque resulta que contándolo le está pasando a un montón de gente que cree que liga con alguien, que te invitan a tal, porque se han especializado en este sector. Dice el conde de Montecristo, lo he oído, pero es que está pasando mucho. Es que yo ya conozco a 2 personas,
a 2 personas alrededor, que solamente empíricamente eso ya es una... Dice, pero eso no es Bitcoin, es una estafa. Claro, nativo, pero ¿qué es lo que te hacen? Que te vayas a un portal supuestamente fiable de inversión, de Bitcoins, y que lo metas ahí. Todo esto para decir, hay portales que funcionan, es verdad, hay portales que funcionan, que son más conocidos, que son más tal, pero cuidado, porque todo que te viene contándote que es la nueva Apple, que esto está generando un montón de dinero, pero que hay que invertir en ello, que hay que meter tal, que hay que meter cual, cuidado, porque además muchos son estafas, pero muchos además son extorsión, porque en el mientras tanto tú estás ligando y es posible que caigas en el error de enviarle una foto sin ropa, por ejemplo. Esto pasa, tampoco nos vamos a llevar todos la mano, nos vamos a escandalizar, y ahí ya la has liado, porque te van a estar extorsionando o te publican ese vídeo o esa foto en todas las redes sociales, ¿no? Entonces, cuidado, porque hay muchas estafas. Luego está la otra parte relacionada con los bitcoins y con las inversiones en bitcoin y tal, que tiene una parte que funciona, una parte legal y una parte, cuidado, que es más oscura, que si buscáis Google, así me arruiné con los bitcoins, encontráis un montón de información. Hay gente que, oye, que le funciona. Mira, dice Adrià, a mí me funciona, o supongo que a ti te funciona porque lo defiendes mucho, y Nativo, pues igual dice, conozco esa estafa, dice que llevo desde el año 2011 con esto. Pues yo conozco muchos amigos míos informáticos que es verdad que están invirtiendo, pero como dice Óscar Ramiro, no es buena política invertir en cosas que uno desconoce. Y esto es importante. Luego ya habrá otras fórmulas y otras cosas, pero bueno, tengan ustedes cuidado y tengan sobre todo cuidado, nadie regala duros a pesetas, nadie regala millonarios guapos tejanos, que me lo ha contado una amiga, que te vienen y te hacen ofertas muy suculentas, sobre todo están muy buenorros, entonces acabas ahí firmando lo de adiós. ¿Qué te parece, Mary? No te fíes de tíos buenorros. No te fíes de los tíos buenorros. No es así, es así tiene que ver. No, pero es verdad que yo creo que es un poco la filosofía de lo que decíais, ¿no? Esto vale para todo. O sea, para invertir en algo hay que conocerlo, tener referencias y, si es que lo llevamos viendo desde los inicios de Internet, ¿no? Cuántas informaciones de la gran estafa sobre compras de Internet y todo esto, ¿no? Yo creo que es simplemente pues eso, ser cautelosos y no fiarte. Pero es que además tú piensas que es fácil en estos tiempos en los que estamos confinados, claro, tú estás ahí jugueteando con el Tinder, tal, te aparece un tipo o una tipa estupendos. Bueno, y porque se genera un espacio de confianza muy íntimo. Confianza, y además no puedes salir, con lo cual es improbable que te vayas a conocer, y además viajar es difícil. Te dicen, pues yo tengo pensado ir a España el mes que viene, pero con esto de la pandemia lo estoy retrasando un poco. Entonces ya vas generando, porque lo tienen súper sofisticado, deben tener hasta preguntas-respuestas premiadas. Oye, me parece glorioso enviar un vídeo cantándote en el coche, como el que le enviaron a mi amiga, cantando en el coche, haciendo alusión a una historia que te habían contado 2 días antes. O sea, hilando hilos. O sea, es de una perfección, de una sofisticación retórica de puta madre. Todo el mundo puede caer en estafas. ¿Sabéis quién cayó en una estafa que te cagas? Borrell. ¿No sabías esto? Me suena. Pues fue bastante... Mira, Borrell denuncia una estafa de 150.000 euros a través de una falsa oficina de inversión online. El exministro socialista, expresidente del Parlamento Europeo, invirtió 150.000 euros en una supuesta firma británica que se esfumó sin dejar rastro. Cuidado, exministro de Obras Públicas, Transportes, de Medio Ambiente, expresidente del Parlamento Europeo, tuvo que irse a una comisaría de la Policía Nacional y ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y denunciar que le habían soplado 150.000 pavos. 150.000 pavos. Un chiringuito que decía que tenía un negocio seguro, que invirtió a través de la red. Ojo, que Borrell no es precisamente un imbécil. O sea, estamos hablando de un tipo... bueno, que lleva ahora los asuntos de exterior en la Unión Europea. O sea, si alguien así es susceptible de ser estafado, somos todos y cada uno de nosotros susceptibles. Así que mucho cuidado con las carreras, mucho cuidado con las promesas. Yo no sé qué le prometieron a Borrell, a lo mejor le apareció el mismo modelito de que a mi amiga. Esto es así, te viene alguien así guapetón y caes como pues eso. ¿Qué te parece? Ten cuidado, Estaban diciendo que va a parecer un maromo, que hombre, que tampoco discriminemos a los guapos. Es verdad. Ahora se va a crear una corriente a favor de la no discriminación de los guapos. Es verdad, a ver si ahora nadie me va a hacer caso.
A ver si ahora voy a ir yo por la calle con mi cuerpo hercúleo y todo el mundo va a pensar que estoy tratando de sacar la pasta a través de los bitcoins. O algo de eso. Qué cosas. Mira, envían otra portada de Noticias del Mundo. Tiene 3 pechos. Trini Kimberly. 26 años. Un capricho de la naturaleza. Nació con 3 senos. Se ha dedicado al striptease. Ha triunfado. Pronto la admiraremos en nuestro país. Esto es del 95. Nunca sucedió aquello. También el amante secreto de Saddam Hussein. También ata a su perro con longaniza, su recompensa por salvarle la vida. Qué cosas se publicaban en periódicos impresos, para que veáis. Y es que no se puede uno confiar. Hay que tener cuidado con el... Cada vez que Fer diga cuerpo hercúleo, chupito, te vas a poner ciego, Piquelis. Porque con este cuerpo hercúleo que Dios me ha dado... En fin. ¿Qué más? Pues no sé. Yo creo que con esto ya hemos contado todo lo importante de la vida. Sí, hoy estamos así como de lunes raro. Claro, es que la mayor parte de vosotras estáis de vacaciones. Dice, es como el Mundo Today. Claro, lo que pasa es que Dani salía en periódico, salía impreso, o sea, se vendían en los kioscos. Y eso, ostras, durante las primeras semanas la gente pues decía, confiaba. Hasta que, claro, la tercera, pues ya la cuarta era cada día más raro y entonces la gente decidió, oye, salían con unas tiradas, no me acuerdo, pero eran millonarias. Se vendían un huevo. La segunda tirada de aquel periódico fue una pasada. Debe tener esta ficha en la Wikipedia, fíjate. Bueno, otros han hablado de teorías de la conspiración en las portadas de los periódicos y de la autoría de los atentados y se han montado unas historias cojonudas y han dado vueltas ahí que vamos, que casi tenían de... Pero es verdad. Bueno, ¿nos vamos a ir? Sí. Luego me he guardado también, pero este sí que me apetecía, un ejemplar de la revista Time que compré porque, ¿sabe? Fue la persona del año, en diciembre de 2011, ¿sabes quién fue? El ¿Quién? Indignado, el que protesta. Y entonces era un tipo con la... Bueno, como había ocurrido todos los acontecimientos del 15M y todo esto, pues dedicaron a la figura del Indignado su portada de periódico, su portada de la revista, y salía un español. Mira, te voy a decir quién era el español que sacaba... Los españoles somos muy de indignarnos. Sí. El otro día lo pensé, podríamos hacer una sección de la indignación del día o el indignado del día. Joder, pues tiene que molar un huevo que te saque la revista Time en un ejemplar como este, para toda tu vida y para presumir ante los... Mira, volvemos a Madrid, dice... Julie Galvez, 6, a ver, People Account, esto no sé. No sé si era esta chica la que sacaron. Que no pone el nombre completo bajo la fotografía, tendría que buscarlo. Los Indignados, la Marcha de Madrid, entonces ponían una imagen... claro, si además habíamos hablado también con Jon Aguirre Such. ¿Os acordáis de Jon Aguirre, que protagonizó mucho los movimientos del 15M, que después ahora es arquitecto y se retiró completamente? Sí. Joder, que le asediaron unas broncas que te cagas. Pues Jon Aguirre, que tenía un bigote y tenía así como un aspecto muy británico, con unos abrigos muy ajustados, muy favorecedores. Pero tenía una cara como muy icónica. Tenía un bigote así muy curioso. Entonces protagonizó todas las entrevistas aquellas del 15M, de los primeros días del 15M. Jon Aguirre Such. Le entrevistamos aquí hace poquito en la cafetera, volvimos a recuperarle, que nos contó un poco qué proyecto estaba haciendo. Estaba haciendo proyectos de urbanismo sostenible. Pero, joder, le sacó la revista Time, ni más ni menos, así. Ay, mira, acabo de encontrarlo. Sí, Jon Aguirre Such. Lo que estuvisteis en Radio Cable ese día. Sí. Así que... tengo yo aquí algunas cosas guardadas. Bueno, nos vamos a ir, Mary. Mañana volvemos, mañana sí emitimos, mañana más aquí en la cafetera, porque si estás escuchando esto eres La Resistencia y no estás sola. Allí donde estéis, muchísimas gracias a todas por vuestra compañía. Y dice, qué gusto de lunes. Dice, mira, sobre todo si estáis... Dice Nativo, ya os mandaré esta tarde un audio Bitcoin. El problema, Nativo, es que a lo mejor a ti te ha ido bien. Pero ¿cómo sabemos que uno le va a ir bien? Nos hacemos cargo del que... Porque hay gente metiéndolo en portales como el que os he contado y desaparecen, se cierran. Es verdad que
Dice, lo importante es tener la clave. Tú, decía antes, Nativo. Bueno, lo que sea, lo escucharemos seguro con mucho interés, que nos quieras contar. Venga, nos vamos. Gracias, Mary. Adiós. Gracias. Hasta mañana, cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Spirit leads, spirit sing. Let me keep it step with every thundering